Bueno, iniciamos la clase una vez más. Bienvenidos a los que no había saludado. Gracias por estar acá en línea. Así que arrancamos la clase. En primera instancia arrancamos con un breve repaso de lo que vimos en las últimas clases justamente. Y bueno, y después encaramos un tema nuevo. Recuerden que hoy de 10:30 a 12 tienen el tercer parcialito. Y recuerden que también ya estaba disponible la fecha del examen parcial, que era la primera clase después de las vacaciones, que en su caso creo que era 7 de agosto. ¿Sí? Todo eso está disponible en el campus. ¿Ok? Bueno, iniciamos con lo que trabajamos la última clase. La última clase seguimos trabajando con funciones y procedimientos, pero en particular con funciones y procedimientos que tienen que ver con array. ¿Sí? Así que vamos a empezar con un determinado array, un array de enteros. ¿Sí? Voy a definir un vector que se va a llamar vector, y acá vamos a definir un determinado tamaño, que el tamaño vamos a hacer que lo elija el usuario. ¿Sí? El tamaño lo va a elegir el usuario. Entonces yo podría hacer una función o un procedimiento, ustedes me dirán, que me pide por teclado que se ingrese un número entero. ¿Sí? ¿Eso qué tipo de función o procedimiento debería ser? Yo quiero acá algo que me permita ingresar un número y guardarlo. Una función, efectivamente, porque retorna un valor, retorna un resultado. Eso en base a lo que preguntaba Antonimus o algo así. Elegir tamaño. ¿Sí? Y elegir tamaño, ¿qué dato de entrada necesita? O sea, ¿qué necesita para funcionar elegir tamaño? Dale. Efectivamente, no necesita nada. El procedimiento, o en este caso la función, lo único que tiene que hacer es un print y un scan. No necesita de nada. Así que venimos acá a lo que es la definición. Definiciones. La función se llama elegir tamaño. No necesita nada y nos devuelve un resultado. ¿Sí? Elegir tamaño, ejecuta acciones y nos da como resultado un entero. Esto es lo que tiene que ver con el retorno. Listo, ya la pude definir, así que vengo acá abajo al cuerpo o la implementación y vamos a hacerlo. ¿Cómo es elegir tamaño? Nada, uno define un entero con cualquier nombre y después lo que hace es printf seleccione el tamaño. Este es el mensajito que se le da al usuario y nada, scanf porcentaje de ampersand n. Listo. Con esta función se pide y se guarda el entero que el usuario ha tipeado. ¿Ok? ¿Qué es lo que falta acá? Esto simplemente son las acciones, ¿sí? Pero las acciones acá se quedan internas al elegir tamaño. Entonces yo lo que quiero es que este n sea el resultado de mi función y que sea lo que la función me grita en voz alta, ¿sí? Return n. El return n es eso, es justamente, es lo que te está diciendo, che, después de hacer todo lo que tuve que hacer, el resultado final es n. Y ese n es el que te está dando acá. Cuando yo hago in tamaño, esto se iguala a n. ¿Y n qué es? N es lo que vino del printf y del scanf. ¿Sí? Eso tratando de responder la duda que tenían hoy. O sea, yo al ejecutar esto de acá me devuelve n.
¿Cuándo se...? ¿Cuándo sabés que tenés que declarar una variable en el main? Y cuando tenés que usarla. O sea, yo acá el tamaño lo necesito para el vector. ¿Sí? El vector necesita tener un tamaño. Y ese tamaño lo tengo que pedir por teclado. Así que necesito esa variable ahí. Si no, ¿cómo hago para poner acá ese número? No, uno puede poner printf dentro del main. De hecho, no está mal. Por ahí lo que está mal son los scanf. Entonces, como en este caso quería un print con un scan, conviene hacerlo en una función. No puede estar la función ahí directo. Creo que lo que decís es esto, a ver. Lo que Lucas pregunta es si se puede hacer esto. ¿Eso decís? ¿Poner elegir tamaño dentro del vector? Sí, esto se puede hacer y está bien. El problema es el siguiente, que si vos necesitas algún otro vector, por ejemplo, si necesitas el vector 2, tenés que volver a elegir el tamaño. Y ese tamaño tiene que coincidir o no. Y cuando hagas un for, ¿cómo haces? No sabes el tamaño, vas a tener que volver a elegir el tamaño. Entonces, como el tamaño es algo que se usa todo el tiempo, hay que almacenarlo en una variable, porque si no lo vas a terminar pidiendo una y otra vez y corres el riesgo de que se tipee algo distinto. Pero poder se puede, no está del todo bien. De hecho, te diría que está bastante mal, ¿sí? A nivel conceptual. Va a funcionar, porque efectivamente te va a devolver un valor entero, pero por ahí no es siempre el mismo. No sé si se entendió. O sea, cada vez que llames a esto, vas a hacer el print, el scan y el return. Bien. Hora de siempre, 10:30. Bien. Bueno, entonces lo otro que estuvimos viendo con vectores es justamente lo más importante, que es cargarlos, ¿no? Así que vamos a cargar el vector. ¿Cómo hacíamos para cargar el vector? Llamamos una función que se puede llamar cargar vector. ¿Y qué parámetros necesitaba de entrada? Uno necesitaba el vector que quería cargar y tenía que decir qué tamaño tiene ese vector. ¿Sí? Otra vez, si ustedes acá ponían elegir tamaño, acá hubieran tenido que poner elegir tamaño. Entonces ya ahí empezaba a darse cuenta uno que estaba mal esa técnica que utilizó. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos una nueva función que se llama cargar vector, que en este caso la carga del vector no me da ningún resultado. O sea, la carga del vector no me dice ni 8, ni 9, ni 10, ni C, ni J. Carga vector simplemente le asigna valores a cada una de las posiciones del vector. Entonces eso es un procedimiento, no tiene ningún retorno. Entonces se llama void. Justamente cuando no tiene ningún retorno se pone void. Y necesita un vector cualquiera de enteros y necesita conocer el tamaño de ese vector. ¿Sí? Y después venimos al cuerpo. Y en el cuerpo, ¿cómo se hace? Igual que como lo hacíamos siempre, definimos una variable para índice del for. Y empezábamos el for que inicia en 0, que termina en el tamaño, que en este caso se llama t, y va desde saltando de a 1. Por favor, no desordenen la clase, todavía no vimos cómo se ordena un vector. Así que si fueron a las clases del lunes, no se adelanten con eso. Traten de seguir el orden que les propongo yo. Si no, se desordenan todos. Bien, entonces acá tenemos la carga del vector. Simplemente para hacerlo más rápido voy a hacer la carga aleatoria. Así no hago el print y el scan a cada rato.
y acá hago la carga. ¿Cómo es la carga? Me paro en el vector, en la posición y le asigno un número aleatorio, cualquiera. Vamos a hacer un número aleatorio chiquitito. Ahí está, un número entre 0 y 9. ¿Sí? Listo. De esa forma cargamos el vector. Le voy a poner otro nombre, cargar vector aleatorio. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta ahí? Nada nuevo, todo repetido por ahora, todo medio aburrido, pero bueno, no importa. Hay que afianzar bien estos conceptos de funciones y procedimientos que son complicados de entender así a la primera. Y los van a utilizar toda su santa vida. Así que, bien. Y lo otro importante que uno tiene que hacer con array siempre es mostrar, ¿no? Vamos a hacer mostrar vector. Mostrar vector hace exactamente lo mismo, hace un for, pero dentro del for hace un printf de enteros, y esos enteros los sacamos del vector. Genial. Buenísimo. Permítanme acá también poner un printf para que quede prolijito, que esto es lo primero que voy a mostrar, así que quede bien. Vamos a hacer así. Hacemos de esa forma como les había contado, no me acuerdo si la clase pasada o la anterior, definiendo una constante que se llama renglón, y en esa constante guardo dos saltos de línea y varios guiones. Así cada vez que pongo printf renglón se imprime esto. ¿Sí? Entonces tenemos la carga del vector y lo importante, mostrar vector. ¿Qué vector? El vector que en el main se llama vector y en el main tiene un tamaño que se llama tamaño. Bien, y ahí tenemos mostrar vector. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que comentar? Esto es exactamente igual a lo que hicimos la clase pasada, si no me falla la memoria. Pero puede surgir alguna duda. Gracias por lo de la N. Y en base a la otra pregunta que hicieron es ¿cómo harían para cargar otro vector? ¿Sí? Sí, creo que entendí bien. O sea, la función cargar vector funciona para cualquier vector que tenga cualquier tamaño. En particular yo acá lo estoy haciendo cargar vector para este vector, que es el vector del main, con este tamaño. Vamos a compilarlo. Punto y coma. Ahora ya te respondo la pregunta, Franco. Primero chequeamos que funciona esto y ya te muestro cómo se haría. Tamaño 6 y listo. Acá está el vector de 6 componentes. ¿Sí? De esa forma cargué este vector, el vector que mandé como parámetro. Pero supongamos que genero otro vector, qué sé yo, el vector 2, que tiene 9 posiciones. ¿Sí? Este es otro vector totalmente distinto. Si quisiera cargar a ese vector y mostrar ese vector, tendría que hacer lo mismo, no tengo que volver a hacer las funciones. Las funciones ya están hechas, solo que el que voy a cargar se llama vector 2, su tamaño es 9, y nuevamente voy a mostrar el vector 2 que tiene un tamaño de 9. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo, cargar y mostrar, solo que el vector es otro. Entonces no hay ningún cambio. Ejecuto.
Este es el primero con 6 de tamaño, que fue lo que elegí, y este es el otro con 9 de tamaño, que también fue lo que elegí. ¿Sí? ¿Eso respondió a tu pregunta? Es que estamos usando la misma carga. Estamos usando la misma carga. Si tuviera el mismo tamaño, ¿sí? ¿Sí? Mira, Franco, ahí tiene el mismo tamaño. Entonces yo ejecuto. Tamaño, no sé, 3. Ahí está. Un vector aleatorio de 3 y otro vector aleatorio de 3. Un valor por pantalla ya lo hicimos la clase pasada. Es simplemente acá poner el print y el scan. ¿Sí? Es lo mismo. O sea, es el print y el scan, como veníamos trabajando siempre. Bien, ¿se entendió ahí lo que habían preguntado? Creo que con eso pude responder a su pregunta. Lo que pregunta acá Sin, no sé si es Cintia o qué, no lo llego a comprender. Lo leí un par de veces y no lo entiendo. O sea, vos preguntás, no sé cómo saber si cuando pongo esto y cuando pongo esto. ¿Cómo sé cómo mostrar el resultado de la función en el main? Sí, no logro comprender la pregunta. Después si querés volverla a escribir o un ejemplo, o si alguien la entendió y me quiere ayudar a entenderla. Yo lo único que interpreto es que mostrar vector ejecuta por sí solo un printf, o sea, ya muestra por pantalla. Elegir tamaño no muestra nada por pantalla. Esto simplemente da un número. Ese número uno lo quiere almacenar en algún lugar para utilizarlo. ¿Sí? Recuerden lo que vimos la clase pasada, que los procedimientos se ejecutan solitos, no necesitan de nada. ¿Bien? Acá tenemos procedimientos que funcionan solos. Las funciones solitas no hacen nada, necesitan ser guardadas en algún lugar o, en el peor de los casos, ser mostradas por pantalla con algún printf. Bien, ahí creo que entendí la pregunta. Sin. Recordá que había dos opciones. Cuando vos ejecutás una función, tenías la opción 1, que es guardarlo en una variable, que suele ser lo más útil. ¿Por qué? Porque lo vas a poder volver a utilizar. Y la opción 2, mostrar el resultado en el printf. ¿Sí? Sería
printf y dentro de printf elegir tamaño. Son las dos cosas que puedes hacer con la función, básicamente. ¿Cuál tenés que usar? Y bueno, eso depende un poco de lo que quieras hacer vos, ¿no? Pero yo me aventuro a decir que casi siempre va a ser la primera. Porque el resultado de esa función seguramente lo tengas que utilizar más de una vez. Entonces suele ser adecuado que lo guardes en alguna variable. Por ejemplo, en un examen que les pido mostrar el mínimo de algo. Bueno, seguramente ese mínimo lo usen una vez sola y ahí podrían poner printf calcular mínimo, porque lo usan solamente ahí. Pero la realidad es que las funciones seguramente son útiles muchas veces, entonces hay que guardarlas en una variable. Entonces, en líneas generales, yo creo que la opción 1 es la que más van a utilizar. Llamar a una función y guardarla en alguna variable. No sé si ahí te respondí o no. Creo que por lo menos entendí la pregunta. Bien. Perfecto. Bueno, y después lo otro que podríamos hacer, voy a comentar el vector 2, así no queda tan feo el código. Vamos a seguir trabajando solamente con un solo vector. Y bueno, la clase pasada hicimos otro más, otro simple, que no me acuerdo si era máximo, mínimo o promedio. ¿Quién me recuerda que hice acá el viernes? Me mareé un poco con las comisiones. Hicimos el promedio, bueno, vamos a calcular el mínimo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora lo que vamos a hacer es vamos a calcular el mínimo de ese vector, de un vector cualquiera. ¿Cómo sería eso? Calcular el mínimo me da como resultado un entero. La función se podría llamar mínimo vector y tiene como parámetros de entrada un vector cualquiera y su determinado tamaño. Así que bueno, vengo al mínimo del vector y lo calculo. Para calcular el mínimo recuerden que necesito una variable auxiliar que se puede llamar min. Min hay que darle como valor inicial la primera posición del vector, suponiendo que el vector ya está cargado. De hecho ya está cargado porque lo mandé por parámetro. Bien, y después tenemos que hacer lo clásico. El for, que va desde i igual 0 hasta i menor que el tamaño, i más más, y nuestra clásica condición que dice que si el vector en la posición en la que estoy trabajando con el for es menor que el mínimo, esto quería decir que el mínimo en verdad era el vector en esa posición. Cualquier cosa, lo dije bien, pero escribí cualquier cosa. Ahí está. ¿Sí? La función clásica de mínimo. Recuerden que las funciones tienen que hacer una sola cosa por vez, ¿sí? Entonces no puede calcular el mínimo y el máximo. O sea, poder puede, pero no es lo correcto. Tiene que calcular una sola cosa. Y como calcula una sola cosa, justamente retorna una sola cosa. Se puede retornar solamente un solo valor. Es por eso que tiene que realizar una sola acción la función. Pues si la función calcula 19 cosas, si yo puedo retornar una sola, ¿qué sentido tiene las otras 18? Las perdí. Entonces las funciones hacen una cosa sola y retornan una cosa sola. Sí, las variables que se declaran dentro del for son locales del for. O sea, ni bien muere el for, murió también la variable. ¿Qué valor tiene t? No lo sé, y de hecho esa es la gracia de las funciones y los procedimientos, que uno hace la función y el procedimiento sin conocer los valores. Yo tampoco conozco mi vector, ni conozco el tamaño. Simplemente sé que tengo un determinado vector con un determinado tamaño. No me interesa cuál es el vector ni cuál es el tamaño. Simplemente hago el procedimiento para cualquier vector de cualquier tamaño. Eso es lo que le da generalidad al algoritmo. Hace que funcione para cualquier caso.
Bien, ¿se entendió esto de...? Sí, claro, el índice siempre tenés que declararlo cuando usas el for. Siempre, siempre. Bien, bueno, entonces vuelvo al main y ahora vamos a utilizar eso del mínimo. ¿Cómo hago para utilizar la función mínimo? ¿No? Y acá viene otra vez el problema. ¿Qué opción hago? ¿Es guardo el mínimo o lo muestro? En este caso, como para variar un poco, simplemente lo voy a mostrar. ¿Pero por qué? Porque sí, no hay una justificación, ¿sí? Simplemente lo voy a mostrar. Entonces digo, el mínimo es una flechita y lo muestro. ¿Cómo lo muestro? Llamando a la función mínimo vector. ¿De qué vector? Del vector que se llama vector y que tiene un determinado tamaño. Y listo. Bien, este sería el otro caso, donde simplemente estoy llamando a la función y la estoy mostrando. Ejecuto, a ver si está todo bien. Tamaño 10. Se cargó un vector de 10 números y el mínimo claramente a la vista es el 0, ¿sí? Así que el mínimo es 0. Está todo bien. ¿Algo que comentar con esto? No, eso no está bien porque lo que estás haciendo, estás declarando el vector de forma global y eso está mal. No, yo les dije que si bien funciona, no es lo adecuado. Uno tiene que evitar las variables globales. Salvo que yo en algún momento les mencione que hagamos algo global para solucionar algún problema, pero en líneas generales está mal. Está mal en el sentido que no es lo más adecuado, no en el sentido que no funciona. Funciona, pero bueno, no es lo más correcto. Bien, estamos con esto. Esto como para resumir todo lo que vimos hasta ahora de funciones, procedimientos y array. Genial. Bueno, ahora empezamos con los temas nuevos propiamente dicho de la clase, donde el primero es un tema bastante simple y el segundo no tanto, pero bueno, no importa. Empecemos por lo fácil. Lo fácil es una estandarización de la codificación. Es algo que yo voy a pretender que ustedes hagan. Yo y toda la facultad, o sea, en cada una de las materias que sigan cursando. Lo que se pretende es que cada una de las funciones, procedimientos o métodos, según como se llame en el lenguaje que utilicen, es que todas esas funciones y procedimientos tienen que tener de antemano declarado. No, chicos, ya lo dije 1000 veces, no entra nada de lo que veamos hoy, entra hasta la clase anterior. Siempre eso, no hace falta que lo pregunten todos los parcialitos. Eso se va a mantener siempre durante todo el año. Entra lo que se vio hasta la clase anterior. Bien. Esto es lo nuevo. Antes de una función o de un procedimiento, uno tiene que declarar de antemano yo lo llamo pre y post, pero en realidad se llama precondiciones y postcondiciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar con esta que por ahí es más fácil. Precondición y postcondición. Precondición, como su nombre lo indica, es todos los requisitos que tiene que reunir B y T antes de ejecutar la función para que todo funcione bien, o sea, para que todo se ejecute sin ningún tipo de problemas. Por ejemplo, en este caso que estoy acá parado,
La precondición clásica por naturaleza, la gran precondición es que t tiene que ser entero mayor que 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cargar vector, ya lo probamos y funciona joya. Funciona joya cuando el tamaño ingresado es mayor que 0. Si yo acá en elegir tamaño hubiera tipeado -8, ¿dónde está? Acá. Si yo hubiera tipeado -8, se hubiera guardado un tamaño -8, se hubiera generado un vector de -8 posiciones y se hubiera cargado un vector de cargar vector aleatorio, vector y acá un -8. El -8, ¿qué pasaba? Rompía este for, bueno, y todos los otros for, ¿sí? Entonces, eso es una precondición, lo que está acá. Son los requisitos que tienen que reunir los parámetros de entrada para que todo resulte bien, ¿sí? No hace falta que digan profe o profesor, hagan la pregunta directamente, si no, no pierden tiempo. ¿Se entendió eso de precondición? Son requisitos que tienen que tener los parámetros para que todo funcione bien. No, justamente un vector tiene que tener posiciones positivas. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, básicamente es un comentario. O sea, no deja de ser un comentario, pero es un comentario que tiene una determinada estructura, no es un comentario cualquiera. Es un comentario ya predeterminado. ¿Sí? Un comentario estandarizado, un comentario universal. O sea, todo el mundo, cualquier programador que lea esto sabe a qué se refiere. No, de la facu no, a nivel universal. Cuando se descarguen algún código fuente de otra persona, van a ver que van a tener las pre y post condiciones. Y si se descargan un código que no lo tiene, quiere decir que ese código es medio flojito, está flojo de papeles, ¿sí? Y de hecho seguramente por ahí ni siquiera lo entiendan cuando se bajen algo que no tiene este tipo de comentarios. Estos comentarios ayudan mucho justamente al que utiliza ese código para que lo entienda y sepa utilizarlo, si no difícilmente lo puedan reutilizar ustedes y entenderlo y adaptarlo. Bien. Entonces, la precondición de cargar vector es justamente que el tamaño sea mayor que 0, y hay una más, que es que B tiene que estar definido en el main. Tiene que estar definido, no importa. No importa dónde. ¿Sí? El vector B que yo mando por parámetro, si yo acá mando un vector cualquiera, no va a funcionar. El vector de antemano tiene que estar definido. Si no está definido, esto tampoco funciona. Entonces, esas son las dos grandes, ¿dónde está? Acá. Las dos grandes precondiciones que tiene este procedimiento, ¿sí? Y la postcondición es el resultado final, es qué pasa después que se ejecuta ese procedimiento. Esto sería todo lo anterior a la ejecución del procedimiento y este sería lo posterior. ¿Qué pasa después que se ejecutó este procedimiento? Podemos ponerlo así: se pisan los valores de B con valores aleatorios entre 0 y 9. ¿Sí? Una vez que se termina de ejecutar este procedimiento, todos los valores de mi vector B van a ser pisados con valores entre 0 y 9. Eso es lo que hace cargar vector, justamente. No, que yo conozca no hay ninguna forma de hacer eso. Y sí, son comentarios para que todos nuestros programas tengan la misma estructura y sean fáciles de entender, comprender, reutilizar, adaptar y encontrar errores, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ejecuto el algoritmo y me tira error acá, acá aparece un cartel rojo y este código no lo hice yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir acá a cargar vector, busco cargar vector y leo esto. Entonces, al leer esto, a mí me están diciendo las dos fuentes de errores que tiene este procedimiento. Una fuente de errores que esté mal el tamaño y la otra fuente de errores que esté mal definido el vector.
Entonces yo lo que tengo que hacer es vengo acá y chequeo acá arriba si está bien definido el tamaño y si está bien definido el vector. Es como una guía para poder encontrar rápidamente fuentes de problema y para evitar problemas, ¿no? Pero no dejan de ser comentarios, ¿sí? Comentarios con una determinada estructura. ¿Se entiende entonces cómo funciona esto? Bueno, después hay que hacer lo mismo con todas las otras, ¿no? Por ejemplo, mostrar vector, ¿qué precondiciones tiene? Van a ser casi siempre las mismas, ¿no? Nuevamente, si voy a mostrar el contenido del vector, el tamaño tiene que ser mayor que 0 y el vector b tiene que estar definido. Pero no solamente tiene que estar definido, tiene que estar cargado, ¿sí? Esto lo pongo con mayúscula porque es nuevo. O sea, la nueva precondición es que el vector tiene que estar cargado. ¿Por qué? Porque si yo acá mando un vector que previamente no fue cargado, ¿esto qué va a mostrar? Va a mostrar basura. Gracias. ¿Sí? ¿Se entiende ahí la diferencia? Sí, yo lo que pretendo, yo y todos lo que pretendemos, es que cuando uno tiene una entrega formal de algo, un parcial o un trabajo práctico, o tiene que presentar un algoritmo, no sé, a un trabajo, a una empresa o lo que sea, esto es la completitud, ¿sí? Tendría que estar así, bien prolijito. O sea, mientras ustedes practican un tema y lo hacen solos en su casa, no hace falta que pongan todo esto, ¿no? Pero habría que agregarlo. Hoy no, porque hoy en el parcialito no hace falta las cosas de hoy. No, de hecho acá no fomentamos el uso del inglés, no, para nada. Se fomenta el castellano en esta universidad y en prácticamente todas las universidades del país. De hecho te va a pasar que te vas a descargar código fuentes que las precondiciones están en ruso, en alemán, sí, no. Sí, los comentarios, o sea, las pre y post condiciones podrían estar arriba o abajo del procedimiento, ¿no? Tienen que estar ahí siempre bien arraigadas a la función del procedimiento. Arriba o abajo, la verdad, no importa. Sí, no solo la otra persona, sino vos. Dentro de una semana, tu algoritmo, por más que lo hayas hecho vos, por ahí ni te acordás lo que hiciste o cómo lo hiciste. Bueno, entonces, las nuevas precondiciones, en este caso, son muy parecidas. T mayor que 0 y ahora pido algo más. El vector ya tiene que estar cargado. Si no está cargado, va a mostrar basura. Y de hecho fue lo que hicimos. Antes de mostrar vector, lo cargamos. Si yo no cargaba el vector, esto mostraba cualquier cosa. ¿Y eso por qué lo hicimos? Porque yo lo sabía, pero bueno, no tienen por qué saberlo y el que ejecuta este código tampoco tiene por qué saberlo, así que se lo aclarás. Che, no ejecutes mostrar vector hasta que el vector no esté cargado, porque si no, no funciona. Y la postcondición es fácil, muestra por pantalla el vector. Y si no me equivoco dejaba dos renglones y las liñitas, ¿no? Muestra por pantalla el vector y saltos de línea y varios guiones, ¿sí? Entonces, después que se ejecutó esa función, pasa todo esto. Si yo no aclaro todo esto, cuando el pobre muchacho compila esto y ve estas líneas, dice, ¿dónde están esas líneas? Las quiero sacar. ¿Cómo hago para sacar esas líneas? Y tiene que leer todo el código. En este caso son 100 renglones, es fácil, pero un código fuente de, no sé, 11.000 líneas, 20.000 líneas. ¿Cómo hace el pobre muchacho para encontrar esas líneas? Nada, lee acá y dice, ah, mira, esta función es la que pone las líneas. Entonces acá es donde lo tengo que sacar, ¿sí? Justamente para eso es.
Bien. Bueno, seguimos con el mínimo del vector. El mínimo del vector, si no me falla la memoria, tiene las mismas precondiciones que esto. T mayor que 0 una vez más, el vector tiene que estar cargado. Y la postcondición, ¿cuál es? Da como resultado un entero que es el mínimo. Bueno, ¿se entendió entonces el concepto este? Súper simple, ¿no? Son comentarios, pero siguiendo unas determinadas normas. Así que este era el tema nuevo, temita nuevo. ¿Están todas comentadas? Ah, no, me faltó esta. Bueno, postcondición, ¿qué es? La postcondición es exactamente igual, se devuelve el entero que seleccionó el usuario. Listo, esta es la postcondición de elegir tamaño. Se devuelve el entero que seleccionó el usuario. Y la precondición acá, ¿cuál les parece que sería en elegir tamaño? ¿Qué tiene que pasar para poder elegir ese tamaño? Sí, acá hay medio una especie de ambigüedad, es que es lo siguiente, como no hay ningún parámetro de entrada, uno no tiene que pasar nada de antemano, ¿no? Pero sí tiene que pasar algo justo en el momento anterior al tipeo. ¿Qué es? Se tiene que tipear un número mayor que 0, ¿sí? Esta vendría a ser la precondición acá. La única precondición es esa, es que se le pide al pobre muchacho que tipee algo mayor que 0, porque si no, bueno, en cascada se empieza a caer todo lo que hicimos. ¿Ok con eso? ¿Cuál es el beneficio de estas cosas? Es que si el programa falla, opción 1 es culpa del programador, opción 2 es culpa del usuario, ¿no? Si el usuario no lee bien estas cosas y el programa falló porque yo tipié un -8, es mi culpa, no es su culpa, porque ustedes me lo dijeron acá, che, esto funciona si vos tipias un 0, o mayor que 0, perdón. Entonces para eso también están las pre y post condiciones, para que quede claro en qué circunstancias y bajo qué condiciones todo funciona bien. Sí, obviamente podrían hacerlo mucho mejor. En las condiciones que está hecho, esta sería la precondición. Así es. Para mantener orden y universalidad en el código fuente. Desde ya que no cambia nada, ¿no? No aprendimos nada de codificación hoy. Simplemente estamos siendo mejores programadores. Pero no aprendimos nada, ni un bucle, ni nada por el estilo. Ninguna estructura nueva, simplemente son comentarios. Sí, la idea es que siempre utilicen esto. Otra vez, cuando yo les muestro algo ahora, algo nuevo, un tema nuevo, no me voy a poner a hacer las pre y post condiciones. O cuando ustedes practican en su casa, no pongan las pre y post condiciones. Eso es para cuando uno pretende que ese algoritmo sea visto por alguien más, sea, no sé, evaluado, o se tome una decisión en base a un algoritmo. Bueno, ahí sí, háganlo bien, completo. En nuestro caso, ¿qué sería? Un trabajo práctico, un parcial, una entrega formal a, qué sé yo, alguna institución de la universidad, ni hablar si se quieren presentar algún trabajo. Bueno, ahí lo ideal sería que tenga este tipo de cosas. No se pongan el fin de semana a practicar cargando todo esto, van a perder 2 horas escribiendo comentarios, no es la idea. Sí, sin duda es lo que marca la diferencia. No se puede descargar de internet 2 códigos exactamente iguales. Si uno está comentado y el otro no, yo me quedo con el que está comentado. Es así de simple, por más que sean exactamente iguales. Y eso, piénsenlo a nivel universitario
ese tiene 10, el otro tiene 7 y son exactamente iguales. Y a nivel de laboral, ese entra al trabajo, el otro no. Entonces, nada, no es solamente una pavada. ¿Sí? Sí, en este caso es espantoso eso, ¿no? Que haya tanto comentario para tan poco algoritmo. Pero bueno, cuando lleguemos a fin de año y tengamos un montón de líneas de código, van a ver que esto es fundamental. ¿Hay que explicar todo en los comentarios? No, todo no. Simplemente las precondiciones y las postcondiciones. O sea, qué tiene que pasar antes y qué pasa después. El qué pasa entre medio, no hay que ponerlo. No hay que ponerlo. O sea, ustedes no tienen que poner, se declara una variable i, esa i la uso para iterar desde 0 hasta el tamaño, si el tamaño es menor que el mínimo, etcétera, etcétera. Todo lo que pasa entre medio no importa. Importa lo anterior y lo posterior. Todos los comentarios intermedios, los comentarios de codificación puramente hablando, van dentro de los determinados algoritmos. Si yo acá hago algo raro que no se entiende, comento eso que hice, eso raro lo comento acá, no en las pre y post condiciones. Recuerden que ese ejercicio del Kini fue para el año pasado, ustedes no lo tienen que hacer, ustedes ya van a tener su determinado trabajo grupal donde van a hacer algo parecido, pero no exactamente el del Kini. Si lo estás haciendo para practicar, buenísimo, me parece muy bien, pero no, recuerden que no era necesario que pierdan tiempo con eso. Bueno, genial. Y ahora pasamos a lo segundo nuevo, que esto sí por ahí es más jugoso, más entretenido por lo menos para nosotros que técnicamente nos gusta programar y no hacer este tipo de comentarios, que es lo siguiente. Voy a ejecutar todo, a ver si no rompí nada, copiando y pegando. Bien. Supongamos que tenemos este vector. Horrible. Quiero otro. Vamos con este. Bueno, este se ve mejor. Supongamos que ahora quiero trabajar con este vector, ¿no? Y una de las cosas que también trabajamos bastante cuando trabajamos no tanto con array, era el vector así como está no nos gusta y nos gustaría que esté ordenado. ¿Y a qué me refiero cuando digo ordenado? Cuando esté ordenado me refiero a que me gustaría que en vez de un 9, acá esté el 2. ¿Sí? En vez del 7, acá esté el 4. En vez del 9, acá esté el 7. Y los 3 9 estén acá repetidos. ¿Sí? A eso me refiero cuando me gustaría que el vector esté ordenado. Es decir, que tenga un orden creciente. El más chiquitito a la izquierda y el más grande a la derecha. Y entre medio todos sigan ordenados. Eso es lo que vamos a ver ahora. Es ordenamiento de array. O sea, es cambiarle el orden a los números sin cambiar los números, ¿no? Justamente. O sea, el vector va a tener los mismos números, solo que van a estar en otro orden. ¿Sí? ¿Se entiende lo que queremos conseguir? Perfecto. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar ahora en un rato. Primero vamos a tratar de entender el problema. ¿Cómo les parece a ustedes que podrían hacer para ordenar un vector? O sea, con lo poquito que sabemos por ahora, ya están en condiciones de ordenar un vector. ¿Cómo harían para ordenarlo con lo que saben hasta ahora? Efectivamente, acá lo que dice for, cualquiera, lo que dice sin es justamente uno tendría que buscar el mínimo del vector y el mínimo lo pone a la izquierda. Una vez que ya hice eso, vuelve a buscar el mínimo pero de lo que resta del vector y lo pone otra vez a la izquierda, pero más a la derecha del primero. O sea, fíjense que podría llegar a ser complicado, pero podrían hacerlo. ¿Sí? Buscando mínimos una y otra vez podría ser la solución a esto. Y lo que dice Esteban, no. O sea, con un for anidado, no. O sea, con un solo for difícilmente puedan hacerlo. No hay una librería. Y si la hay, no la conozco.
con muchísimos fors, y desde ya que esa es la solución a prácticamente cualquier problema de la programación. Muchos for y muchos if, sí, esa es la solución. La pregunta sería cómo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tratar de encarar ahora. Permítanme usar esto. Efectivamente, lo que dice Martín es buscar el menor valor y después seguir contando y buscando otra vez el menor valor, así una y otra vez. O sea, buscar el mínimo, lo guardás, volver a buscar el mínimo, lo guardás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, eso que dice Martín es efectivamente lo más natural, es lo que uno haría. Si a mí me apuntan con un revólver y no sé nada de ordenamiento, lo que haría es lo que dice Martín, es busco el mínimo una y otra vez. Pero bueno, eso no es lo más sano y no es lo más fácil de programar. De hecho, es bastante complicado hacer eso. Por eso es que existen otras formas de ordenamiento, que es lo que vamos a ver ahora. Cómo hacer para ordenar un vector. Supongamos que tenemos un determinado vector. ¿Me confirman si están viendo? Perfecto. Supongamos que tenemos inicialmente este vector, ¿no? Que este podría haber sido un vector que fue declarado así como un vector entero que se llama b, que tiene 4 posiciones, ¿no? Esto para no perder un poquito de vista la programación. Este es mi vector. ¿Cuál es el resultado final? ¿Qué es lo que yo busco? Yo lo que busco es que mi vector deje de estar así y que mi vector esté de la siguiente forma. Es que tenga un -2, un -1, un 3 y un 4. O sea, yo esto es lo que busco, esto es lo que quiero. Yo busco llegar a mi vector escrito así. Bien, este es el resultado final, lo que a mí me gustaría tener. Vamos a ver cómo hacerlo, cómo hacer eso, ¿sí? El algoritmo que les voy a presentar hoy es el siguiente. Agarro el vector, que en este caso es el 4, -1, 3, -2, y lo que hago es lo siguiente, es me paro en la posición 0, bien, esta es la posición 0 del vector, ¿sí? Y la comparo con la posición 1, o sea, con la posición siguiente. Si se cumple, o sea, si hay un if, si se cumple que el 4 es mayor que el -1, o sea, si se cumple esto, ¿qué hago? Permuto el orden. Es decir, donde estaba el 4 pongo el -1 y donde estaba el -1 pongo el 4. ¿Sí? Y lo otro lo dejo como está. ¿Me siguieron ahí? Comparé la posición 0 con la posición 1. Básicamente eso hice. Luego, en el siguiente paso, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Comparo la posición 1, la comparo con la posición 2. O sea, siempre comparo con la posición siguiente. Bueno, horrible el círculo, no importa. Entonces comparo la posición 1 con la posición 2. Comparo. Y si el 4 es mayor que el 3, permuto. Entonces el -1 queda donde estaba porque no están los círculos, y como este cumplió la condición pasa a tener un 3 acá y un 4 allá. ¿Sí? Y el otro lo dejo como está. Buenísimo. Y seguimos. Ahora, ¿qué tendría que comparar? Tengo que comparar la posición 2 con la posición 3. Vuelvo a comparar. Si se cumple que es mayor, ¿qué hago? Permuto. Y lo otro queda como está.
¿Ok? ¿Se entendió eso? Voy el 0 con el 1 con el 2 con el 3. Voy comparando. Y cuando termino, ¿qué pasó? ¿Ordené el vector? ¿Quedó ordenado o no? No, no, efectivamente, lamentablemente no quedó ordenado, pero quedó un poquito más ordenado. Si se fijan, por lo menos, el más grande quedó a la derecha. Algo es algo. ¿Sí? Se cambió el orden de los números, no lo ordené al vector, pero por lo menos el 4 ya está en la última posición. Algo es algo, algo ganamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? Comparé primero la posición 0 con la 1. Después comparé la 1 con la 2 y después la 2 con la 3. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? 0, 1, 2. 0, 1, 2. ¿Qué es esto? Esto, que está acá, ir aumentando el valor de una variable, que es justamente es un for. Acá tenemos un for que inició en 0, ¿sí? Después pasó a 1, pasó a 2, es decir, hay un i más, va aumentando de a 1. Y comparé hasta el 3, ¿sí? O sea, comparé hasta el tamaño. Permítanme ponerlo así, lo voy a poner mal, después lo codificamos bien. Lo hice hasta el 2, o sea, comparé el 2 con el 3. O sea, lo hice hasta tamaño menos 2. ¿Sí? Esto da 2. La comparación la hice hasta acá. Esta fue mi última comparación. Me paré en el 2 y comparé con el 3. No me puedo poner acá en el 4, ¿por qué? Porque el 4 no lo puedo comparar con nada. ¿Sí? Entonces acá es donde termina mi comparación. Termina en el 2. Es decir, termina en tamaño menos 2. ¿Me siguieron con eso? Porque eso es importante. Yo no puedo comparar la última posición. Tengo que comparar siempre la anterior. Ok. Esperen. Tenemos 4 posiciones. Yo puedo comparar la 0 con la 1, no hay problema. Puedo comparar la 2 con la 1 con la 2, tampoco hay problema. Puedo comparar la 2 con la 3, buenísimo. Pero ya la 3 no la puedo comparar con nada, ¿por qué? Porque no existe una posición 4. Ese es el truco, o sea, cuando uno tiene 4 posiciones, ¿cuántas comparaciones hace? Hace una comparación, 2 comparaciones, 3 comparaciones. Entonces, la última comparación la hizo con el 2 con el 3. Eso quiere decir que es tamaño menos 2. O sea, como el tamaño era 4, la última comparación empezó en el 2. Eso fue lo que dije. No sé si ahí quedó un poco más claro. Ahora después lo voy a escribir bien al for. Acá simplemente lo estoy haciendo tipo garabato. Lo que quiero que vean acá es que se hizo un for. Un for que empezó en 0 y terminó en tamaño menos 2. ¿Ven? Esto es lo que representa el for. Este 0, este 1 y este 2. Eso quiere decir que es un for que empieza en 0 y termina en tamaño menos 2. Solamente eso. Bien. Entonces, como no terminé, ¿qué les parece que hay que hacer? Hay que volver a hacer lo mismo. Entonces, me paro en la posición 0, comparo con la posición 1, no, Dante, lo que decís no. Tendría que ser al revés. Y menor que tamaño menos 1, eso sí. Bien, volvemos. Tengo que hacer lo mismo. Comparo la posición 0 con la posición 1. En este caso no se cumple lo que queríamos, ¿sí? El menos 1 no es mayor que el 3. Entonces esto queda como está. No cambio nada. Efectivamente, sí. Es todo dentro de un while o dentro de otro for. Vuelvo a realizar. Como ya comparé la 0 con la 1, la comparo la 1 con la 2. Acá sí se cumple la relación de mayor, así que hago el permuto. Menos 1, menos 2, 3, 4. Bien, y después ejecuto la última comparación, que es comparar el 2 con el 3. El 2 con el 3 no cumple la desigualdad, así que queda como está. Entonces, ahora les pregunto,
¿Qué hice acá? Acá volví a realizar este for, lo hice otra vez, ¿sí? Pero mi vector no quedó ordenado. Lamentablemente todavía no es el -2, -1, 3, 4. Entonces, ¿qué habría que hacer? Obviamente lo mismo. Vuelvo a comparar la posición 0 con la 1. Comparo la posición 0 con la posición 1. Y en este caso cumple la desigualdad, o sea, el -1 es mayor que el -2. Así que efectivamente permuto -2, -1, 3, 4. ¿Sí? Y ahí sí obtuvimos el vector ordenado. Bueno, ese es el algoritmo que vamos a tratar de programar ahora. ¿Se entendió por lo menos el dibujo, la ilustración? La mecánica. ¿Sí? Excelente. Bueno, este algoritmo que está acá es básicamente este for, solo que este for, si se fijan, se repite muchas veces. ¿Sí? ¿Cuántas veces se repite este for? Se repite 4 veces. Para que funcione en todos los términos. ¿Sí? Acá alcanzó con 1, 2, con 3 iteraciones alcanzó. ¿Sí? Pero en el peor de los casos, si el vector hubiera estado totalmente desordenado, se hubieran necesitado hasta 4 iteraciones. ¿Sí? Entonces, este for, como bien dijo Sin, este for va a estar metido dentro de un while, o va a estar metido dentro de otro for que va a ir hasta 4. ¿Sí? Hasta este 4. O sea, este for hay que realizarlo varias veces para asegurarnos que terminamos de ordenar el vector. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Antes de hacer lo siguiente, permítanme hacer una salvedad, que es la siguiente. Muchos for no, siempre se utilizan 2 for. Este algoritmo que está acá tiene nombre propio. Se llama el algoritmo de burbuja o búsqueda por burbujeo. ¿Sí? Si tenés un vector de 100 posiciones, se realizan 2 for. Un for que va de 0 a 100 y otro for que va de 0 a 98. Pero son siempre 2 for. Bueno, entonces, este algoritmo no lo inventé yo, ni Jorge, ni nadie. Lo inventó alguien, no sé quién. Y tiene nombre propio. Es el algoritmo de ordenamiento más simple, el más fácil de explicar, el más natural si quieren. Se llama burbujeo. Antes de hacer el código, quiero que vean lo siguiente. Supongamos que tenemos este vector, a ver. Bien. Y supongamos que yo quiero comparar. Vamos a comparar estos dos. El 1 y el -1. No, este está. El vector en la posición 0, en nuestro caso es el 1, ¿no? Y el vector en la posición 1, en nuestro caso es el -1. ¿Sí? Con este método, ¿qué quiero yo? Que como el 1 es mayor que el -1, quiero hacer la permuta, ¿no? Quiero conseguir lo siguiente. Quiero que el vector en la posición 0 tenga el -1 y que el vector en la posición 1 tenga el 1. ¿No? Eso es lo que yo quiero conseguir. ¿Se entiende esto? Quiero llegar de acá hasta acá. Esta es la condición inicial y esto es el resultado final. Es lo que me gustaría obtener. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para hacer este cambio? La pregunta es, ¿cómo hago para pasar el 1 acá y el -1 acá?
¿Cómo les parece que sería eso? ¿Cómo podrían hacer para permutar el orden de dos números dentro de un vector? Efectivamente, lo que dijeron ahí está todo muy bien. Me alegra que lo hayan visto y se hayan anticipado también. Es lo siguiente, yo podría decir, bueno, me gustaría que mi vector en la posición 0 tenga lo que tenía el vector en la posición 1. Eso estaría bien, estaría guardando en el 0 lo que hay en la posición 1. O sea, esto cumpliría con lo siguiente, ¿sí? Lo que puse en azul, ¿qué hace? Guarda en 0 lo que había en 1. Hasta ahí vamos joya. El problema es que si yo pongo en la posición 1 lo que había en la posición 0, esto acá falla. ¿Por qué? Porque voy a guardar en 1, buenísimo, lo que hay en la posición 0. Y en la posición 0 ya no hay esto. En la posición 0 hay esto. Entonces acá estoy guardando el menos 1, ¿sí? Entonces esto que está acá falla. ¿Por qué? Porque el 0 ya no tiene lo que tenía. El 0 tiene lo que le acabo de asignar. Entonces esta parte de acá falla. Claro, pensarlo así está bien, porque es natural pensarlo así, pero está mal. ¿Por qué? Porque ya cambiaste el valor del 0. Entonces no te sirve usarlo acá, porque ya no es el valor que tenías inicialmente. Entonces, efectivamente lo que hay que hacer es lo que estuvieron comentando varios ahí, como por ejemplo ahí Pablo, que Pablo creo que lo puso bien, ¿sí? Efectivamente lo que se necesita es otra variable, una variable auxiliar, para almacenar momentáneamente algún valor. Siempre hago el mismo ejemplo, que lo voy a hacer otra vez. No me cuesta nada hacerlo y creo que ejemplifica un poco todo. Bueno, horrible. Espantoso. Bueno, supongamos que tenemos un vaso con coca y una botella de vino. Y yo lo que quiero es invertir el orden. Quiero poner la coca en la botella y el vino en el vaso. Vino con Fanta. ¿Sí? Quiero poner la coca en la botella y el vino lo quiero poner en el vaso. Por algún motivo rebuscado. Sin perder nada, ¿no? Justamente, si tiramos el vino por el inodoro, perdimos el vino y ponemos la coca. Eso está bien, pero nos faltó la segunda parte, que es la de poner el vino. Lamentablemente vamos a necesitar otro recipiente, ¿no? Vamos a necesitar, qué sé yo, no sé, una frutera, porque no tenemos muchas cosas en la casa. Agarramos una frutera, ¿sí? Y en la frutera, ¿qué hacemos? En la frutera tiramos el vino. Listo, pongo el vino en la frutera. Al poner el vino en la frutera, la botella queda vacía. Entonces me puedo dar el gusto de tirar la coca en la botella. Y una vez que tiré la coca en la botella, mi vaso quedó vacío. Ahora puedo venir a mi frutera y echar la frutera en el vaso. ¿Sí? Y bueno, la frutera obviamente quedó vacía. Entonces, este vendría a ser el vector en la posición 0. Este vendría a ser el vector en la posición 1. Y acá está el trueque. Pasó lo que había en 1 pasó a 0, lo que estaba en 0 pasó en 1. Y esto es mi nuevo vector, entre comillas, porque no se llama vector. Esto es un auxiliar. Una vasija auxiliar, un cacharro auxiliar. En nuestro caso va a ser una variable auxiliar, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a programar. ¿Cómo se hace? Se hace así. No sé si hacerlo acá o en el codeblock ya. No, lo voy a hacer en el codeblock ya. Volvemos al codeblock. Entonces, lo que vamos a hacer es... ¿dónde estamos? Acá.
No vamos a cargar el vector porque el vector ya está cargado. Vamos a ordenar el vector. Así que voy a generar un nuevo procedimiento que se va a llamar ordenar vector. El procedimiento se va a llamar ordenar vector, que recibe al vector y recibe el tamaño como siempre, y vamos a programarlo. Listo, acá estamos para ordenar el vector. ¿Cómo se hace? Bien, lo primero que necesitamos es tener en casa la frutera, ¿no? Si no tenemos la frutera no podemos hacer nada de todo esto. Así que vamos a definir a la frutera. La frutera se llama auxiliar, ¿sí? Esto vendría a ser nuestra frutera. ¿Y la frutera qué tiene que almacenar? Tiene que almacenar el vino o la coca. En nuestro caso no era ni vino ni coca, son enteros. Así que el entero tiene que ser el auxiliar tiene que ser entero. Así se dice en castellano, ¿sí? Entonces es fundamental esto. El auxiliar tiene que ser del tipo de dato del vector, ¿sí? Si en nuestro vector tenemos entero, nuestro auxiliar tiene que almacenar enteros. Si tenemos vino, tenemos que almacenar vino, etcétera. Si tenemos flotantes, el auxiliar tiene que ser flotante. Y acá vienen las comparaciones. Entonces, como les adelanté, hay un for que empieza en 0 y termina en tamaño -2. O sea, i es menor que t. Esto ya hace que esté en t-1, ¿sí? Porque puse menor. Entonces le resto uno más. Entonces recuerden que poner esto implica que no termina en t, termina en t-1. Si además le agrego un -1, estoy haciendo t-2. ¿Bien? Y después i más más. Este es el for que hace las comparaciones. ¿Y qué cosas compara? Compara que si el vector, que se llama b, en la posición inicial es mayor que el vector en la posición siguiente es i más 1. O sea, acá estoy comparando la coca con el vino, o en su defecto estoy comparando, qué sé yo, el 4 con el -1. O sea, la posición 0 con la posición 1, la posición 1 con la 2. Estoy comparando siempre la posición con su posición siguiente. Si se cumple que lo que hay en la izquierda es mayor que lo que hay a la derecha, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el enroque, el trueque. ¿Y cómo es el trueque? El trueque es, bueno, guardo en un rato en la frutera, guardo lo que teníamos en la posición 0, y ahora lo que hay en la posición de la izquierda le asigno lo que tiene la posición de la derecha, ¿sí? Ahí ya guardé lo de la derecha, lo guardé en lo de la izquierda, y ahora a la derecha tengo que guardar lo que había a la izquierda, que ya no está más, porque justamente en la izquierda guardé lo que había a la derecha. Como ya perdí lo que había en la posición i, ahora uso justamente la frutera, el auxiliar. Listo, parece un trabalenguas, de hecho creo que entre medio por ahí lo dije mal. Acá guardo en la izquierda lo que había a la derecha, y en la derecha guardo lo que había a la izquierda, solo que en la izquierda ahora ya no hay lo que había, así que uso la frutera. Listo, esa es la comparación. Bueno, y todo esto que programé acá ya casi está, pero eso que programé acá es solamente esto de acá, es la primera iteración, que la primera iteración no nos alcanzó, no quedó ordenado. Entonces eso habría que repetirlo otra vez. Ese otra vez es con otro for que empieza en j igual 0. El j termina, en este caso sí, termina en el tamaño, y j más más. Este es un for que lo único que hace es repetir cosas. El j no se lo usa para nada, simplemente para que se repitan acciones. Buenísimo. Y eso técnicamente ordena al array. Como que esto es lo único que entendiste. Lo más difícil entendiste y todo lo otro que era simplemente repaso, ¿no?
Bueno, después vemos cómo hacemos para ayudarte. Bueno, y este es el ordenamiento. Ahora vamos a probarlo. ¿Cómo lo probamos? Venimos acá. Ya lo había ejecutado. Ordenar vector. Voy a ordenar este vector con este tamaño. Y bueno, para no confiar simplemente en mí, vamos después a mostrar el vector. Sí, esto funciona para cualquier vector de cualquier tamaño. Vamos a compilar, a ver si hice todo bien. Vamos a elegir un tamaño, 6. Este es mi vector original, el mínimo es 0 y acá está ordenado. ¿Ven? El mínimo es 0, hay otro 0 que está acá, el 1, el 4, el 6 y el 6. Impresionante. ¿Podría explicar de vuelta el primer for que usa? Sí, claro. Acá, este for, el primero, el chiquitito, el chiquitito no, el importante, es todo lo que hice acá. Es ir comparando la posición con la siguiente, posición con la siguiente, posición con la siguiente y permutando. Pero eso si lo hacemos una vez sola, no alcanza. Si te fijas acá, el vector no quedó ordenado. Justamente como el vector no quedó ordenado, quiere decir que esto hay que volverlo a hacer. Volver a hacerlo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay que hacerlo dentro de otro for. Es simplemente eso. Para que se ejecute esa acción varias veces más. Y bueno, listo. Ya cerré la pestaña, pero efectivamente... Lo vuelvo a compilar. Acá tenemos otro vector aleatorio que nuevamente está ordenado. El más chiquito es el 1, después hay un 3, después hay un 4, un 5, hay varios 6, están acá, y un 7. Así que ahí les presenté el ordenamiento por burbujeo. Bueno, espero haber sido claro con la clase. Ahora pasamos al PowerPoint. ¿Qué tiene que ver con las burbujas? Es una gran pregunta. Yo lo que calculo es que es por esto. Que porque tenés circulitos o una única entidad que se va desplazando poco a poco. Es decir, como que va ascendiendo en sus posiciones. Son muchas burbujas que van saliendo a flote, si querés. ¿Sí? Es lo que se me ocurre a mí, pero la verdad no tengo idea. Bien, venimos acá al PowerPoint, que justamente lo que vamos a ver es arreglos. Arreglos para poder ordenar. Acá tienen el burbujeo con algún otro cambio en las variables, no sé, pero es básicamente lo mismo. Y permítanme un segundo que vengo acá. Acá tienen una forma de cómo utilizar el burbujeo. Y acá voy a poner pantalla completa en esto en un segundo, así que voy a perder el chat, así que no digan nada importante, simplemente traten de ver esto. Obviamente estos PowerPoint ya los tienen todos subidos. Acá tenemos el burbujeo con un ejemplo. Miren cómo funciona. Compara el 6 con el 5. Como el 6 es mayor que el 5, permuta. Compara el 6 con el 3. Como el 6 es mayor que el 3, permuta. Compara el 6 con el 1. Efectivamente, como el 6 es mayor que el 1, permuta. Compara el 6 con el 8. En este caso no es mayor, así que no hace nada. No entra al if. Compara el 8 con el 7. Que efectivamente es mayor, así que vuelve a permutar. El 8 con el 2, ni hablar, es mayor, así que permuta. La posición 5 con la 6 la está permutando. Y por último, la posición i-2 la permuta con la posición i-1. ¿Sí? Y ahí terminó. Terminó el primer bucle. Después, como no quedó ordenado, vuelve a repetir. Compara el 5 con el 3, como es mayor, permuta. El 5 con el 1, permuta, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace el segundo for. Lo vuelve a hacer una y otra vez hasta que termina. ¿Ven? Es básicamente lo mismo que expliqué yo, solamente que con un dibujito mucho más elaborado. ¿Sí? Bueno, lo que puso Facundo sacado de Wikipedia tiene casi el mismo peso de lo que dije yo, porque la verdad dice lo mismo básicamente.
Así que bueno, nos quedamos como que eso es cierto. Bien, listo. Ese es el método de burbujeo. Hay un montón de métodos más para ordenar. En particular tienen el método de selección, que es un método un poquito más amigable para hacer el dibujo. No lo voy a hacer hoy para no extendernos, lo hacemos la semana que viene. Y después tenemos otro método más, que es el método de inserción, que este también es un poquito más fácil para dibujar que el burbujeo. Entonces yo lo que les propongo es que miren el PowerPoint, miren cómo funciona selección. Acá van a tener un jueguito animado también con los numeritos para hacer la selección, y un juego animado para ver cómo funciona la inserción. Son dos métodos más de ordenamiento. Y cada uno de esos métodos ya tiene el algoritmo, o sea, ni siquiera lo tienen que pensar. Simplemente, nada, copien el algoritmo y lo prueban para que vean que funciona, ¿sí? Acá tienen selección y acá tienen, no sé dónde está, acá está, inserción, ¿sí? Los dos métodos más de ordenamiento. Cópienlos, no hace falta nada, yo después se los explico en la clase cómo funcionan. Sí, es igual al tamaño, siempre. O sea, ese método funciona para cualquier tamaño, ¿no? Depende, en los TP, salvo que los pidamos, pueden usar cualquiera. Después en el final, por ahí sí les pedimos que hagan alguno en particular. Pero principalmente nos trabajamos con estos tres métodos de ordenamiento, ¿sí? Inserción, selección y burbuja. Son los más simples. Bien, y bueno, y después tenemos acá cosas para que hagan ustedes. Ejercicio 1. Crear un menú que en las opciones que se tiene que poder hacer. Cargar el vector, mostrar el vector, elegir por qué método de ordenamiento se va a ordenar. Es decir, que si apretan 1 se ordene por burbuja, si apretan 2 se ordene por selección y si apretan 3 por inserción. Otra vez, tienen que hacer el menú. Las funciones, los procedimientos de ordenamiento ya los tienen. Simplemente cópienlos y nada más. Bien, ese es el ejercicio 1. Un menú para cargar vector, mostrar vector y ordenarlo. Ejercicio 2, exactamente igual. Sí, eso no importa cómo manejan el tamaño. Si quieren, pídanlo por teclado, como quieran. Opción 2, no hay que entregarlo. Ejercicio 2 es hacer lo mismo que arriba, solo que además una de las opciones nos tiene que decir si quieren ordenarlo de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Sí? ¿Y eso cómo se hace? Muy simple. El ordenamiento burbuja que hice yo acá ordena de menor a mayor, ¿no? Los menores a la izquierda, los mayores a la derecha. ¿Y eso por qué pasa? Por esto de acá. Porque yo estoy comparando eso, que si es mayor, muevo. Si yo quisiera lo contrario, tendría que poner menor. O sea, esto es lo único que tienen que cambiar para que el ordenamiento justamente cambie el orden, ¿no? Así que solamente eso. La desigualdad, efectivamente, como dice Camila. Así que podrían tener ordenar vector ascendente, ordenar vector descendente. Solamente eso hay que cambiar, Esteban, nada más. Pueden tener dos procedimientos, uno que ordena de menor a mayor y otro que ordena de mayor a menor. Bueno, es el ejercicio 2. El ejercicio 3 es más teórico que otra cosa, que pregunta es si estos métodos de ordenamiento sirven también para vectores flotantes. O sea, les pregunto, ¿se podría ordenar un vector que, ¿dónde está? Que en vez de ser de enteros, fuera de flotantes, ¿se podría ordenar? ¿Qué piensan? Efectivamente, me gusta esa confianza que dijo Reina. Obvio, la respuesta es obvio que sí. O sea, el algoritmo es el mismo. Miren, yo se los mostré con números y después el algoritmo lo apliqué con vino y con coca. O sea, el algoritmo funciona para cualquier cosa. ¿Qué es lo que tendrían que cambiar ustedes si el tipo de dato cambia? Lo que tendrían que cambiar es, acá, el tipo de dato del vector. El vector sería de flotantes en vez de enteros. Y el auxiliar, ¿dónde está? Acá.
el vector tendría que ser de flotantes y el auxiliar tendría que ser flotante. O sea, lo único que habría que cambiar es eso. Todo lo otro es igual. Así que efectivamente este método de ordenamiento funciona para cualquier tipo de dato. Y después el punto 4. El punto 4 les dice que, bueno, además de estos 3 métodos de ordenamiento hay muchos más. Muchos más. En los apuntes que les damos nosotros de la unidad 4 tienen 3 métodos más. O sea, en total tienen 6. El ejercicio 4 lo único que dice es que los miren, que los lean un poco y que si quieren que los prueben, ¿sí? Y que vean la importancia que tienen esos otros 3 métodos. Hay que cambiar solamente la desigualdad, solamente esto. Eso para Tomás. Cambiando eso ya alcanza. Así que el punto 4, lean un poco lo que pusimos de los otros 3 métodos de ordenamiento. El quicksort, el shell y alguno más que no me acuerdo. Veanlos que esos son mucho más sofisticados pero mucho más eficientes. Son más rápidos, hacen menos for, pero son un poquito más complicados de entenderlos. Y de hecho creo que los tienen subidos al material, así que de último los pueden probar también. Bien, entonces, ustedes programar básicamente tienen que programar el 1 y el 2. El 3 y el 4 es más que nada de lectura y de entender un poco. Bien, y con eso terminó la clase de hoy. Espero que hayan entendido algo. El cuatrimestre ya está por terminar, nos quedan pocas clases. Las clases que quedan vamos a seguir trabajando bastante con esto, funciones y procedimientos. Y lo que termina el PowerPoint, que son 2 slides más que después los vemos. Pero es todo más o menos lo mismo. ¿Sí? Nada, recuerden que es 10:30. Les adjunto el parcialito hasta las 12. Solamente vía campus. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando. Buen fin de semana para ustedes también. Que lo pasen lindo. Saludos.